Bueno, muy buenas tardes para todos los presentes. Un agradecimiento a la organización de la versión 69 del Congreso Nacional de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Un saludo muy especial al doctor Jaime Restrepo, moderador, y a todos los asistentes. El tema que nos congrega hoy es la reforma a la salud y la participación del gremio médico, y lo vamos a expresar y a manifestar a través de lo que hemos venido estudiando en el grupo de acuerdos fundamentales para el pleno desarrollo de la ley estatutaria en salud. Y vale la pena recordar a los asistentes que en el año 2013, siendo presidente de la Academia Nacional de Medicina, al profesor Fernando Sánchez Torres, se constituyó la Gran Junta Médica Nacional, en la cual participó ASMEDAS, la Federación Médica Colombiana, la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, el Colegio Médico Colombiano y en ese momento la Asociación de Internos y Residentes, que era presidida por la doctora Carolina Corcho Mejía, primera ministra de Salud de la actual administración. Esa gran junta médica elaboró un proyecto que fue presentado directamente al señor presidente de la República, y ese proyecto dio origen a la ley 1751 de 2015, la ley estatutaria en salud, que es la ley que nosotros consideramos que es la verdadera reforma a la salud, que sus directrices, principios, ordenamientos y disposiciones son lo que necesita el país para lograr el mejor sistema de salud posible, pero no obstante, no ha sido plenamente desarrollada, y por eso decidió la Academia Nacional de Medicina volver a convocar a los miembros constitutivos de la Gran Junta Médica Nacional, esta vez ampliada a profesiones de la salud. En este momento somos 19 organizaciones, y el 3 de diciembre de 2021 presentamos los 14 acuerdos fundamentales que consideramos necesarios e indispensables para el pleno desarrollo de la ley estatutaria en salud. Hoy somos 19 organizaciones dirigidas por la Academia Nacional de Medicina, donde está el Colegio Médico Colombiano y está la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, de la cual forma parte la Sociedad Colombiana de Cirugía Ortopédica y Traumatología, lo mismo que la Asociación Gremial y Sindical de Cirujanos de Ortopedia y Traumatología Sin Trauma, quienes han participado activamente en la gestión y la organización, puesta en marcha, difusión y discusión, no solo de los acuerdos fundamentales, sino de cada una de las versiones del proyecto de ley que fue debatido en el Congreso de la República. Asimismo, en mayo 5 de 2022 hicimos una presentación oficial de los 14 acuerdos fundamentales a todas las campañas presidenciales. Es decir, esta organización, esta alianza de las instituciones médicas y de profesiones de la salud está lejos de cualquier vínculo político, electoral. Es una visión académica, solamente preocupados por la salud pública, pero le presentamos esos puntos de vista a todas las campañas presidenciales, en donde tuvimos una muy buena acogida, y eso lo hicimos en un foro nacional de salud con los candidatos presidenciales en mayo 5 de 2022. Posteriormente, cuando se presentó el proyecto de ley 339 de Cámara de Representantes ya en febrero de 2023, nosotros de entrada reconocimos que ese proyecto de ley desarrollaba algunos aspectos de la ley estatutaria en salud y que tenía aspectos positivos que queríamos destacar, como por ejemplo la atención primaria en salud y las acciones positivas para afectar los determinantes sociales, el fortalecimiento de la red pública de servicios de salud con énfasis en las zonas de población dispersa y con base en subsidios de oferta, la constitución del Consejo Nacional de Salud, el sistema público unificado e integral de información en salud, el respeto y la promoción de la autonomía de los profesionales de la salud
para actuar frente a los pacientes que ponen bajo nuestro cuidado. Las políticas públicas para la formación, desarrollo y formalización laboral y mejora de las condiciones de trabajo en el sector. E inclusive compartimos el giro directo de la ADRES a los prestadores de servicios de salud para esquivar la intermediación financiera. No obstante, también expresamos preocupaciones, temas que desde el punto de vista técnico, de la salud pública, desde la academia, generaban preocupaciones. Y esas mismas preocupaciones se las expresamos a la entonces ministra, la primera ministra de la actual administración, la doctora Carolina Corcho, en agosto de 2022. En pleno nos reunimos los constituyentes de los acuerdos fundamentales de la salud y le ofrecimos toda nuestra colaboración para mejorar el proyecto de ley, reitero, desde una visión técnica y solamente propendiendo por la salud pública. Incluso hicimos un foro el 3 de febrero de 2023. En ese foro asistió la doctora Carolina Corcho a la Academia Nacional de Medicina y expuso las directrices generales de su proyecto de ley 339, pero no nos dio a conocer el proyecto. El proyecto fue el secreto mejor guardado hasta que fue presentado oficialmente en el Congreso. Y de ese proyecto original teníamos las siguientes preocupaciones. Lo primero que manifestamos fue la falta de concertación, porque un proyecto de ese calado que va a transformar la vida de los colombianos requiere concertación con todos los actores del sistema, no solamente con los médicos y profesiones de la salud, desde luego que con los pacientes, con los aseguradores, con los prestadores, con la academia, con los sectores expertos en este campo. Igualmente, notábamos una gran proliferación de nuevas identidades con funciones superpuestas, generando colisión de competencias entre ellas y creando innecesariamente mayor burocracia. El Consejo Nacional de Salud que inicialmente se propuso era de 40 miembros, que junto con los asesores que cada miembro llevaba, era una verdadera asamblea que era impráctica y ese señalamiento lo hicimos. En cuanto a la desconcentración de la ADRES, producía 7 regionales y 33 oficinas departamentales para auditar las cuentas médicas, las incapacidades y las licencias de maternidad. Eso nos pareció inadecuado, sobre todo por el riesgo de la injerencia política en esas 33 oficinas departamentales, por la influencia directa que pudieran tener gobernadores y alcaldes por experiencias en el pasado, lo señalamos como inconvenientes. En materia de aseguramiento, más que como algunos interpretaron, que era una especie de defensa de las EPS, no. Más allá de eso, lo que nosotros observamos era que se desmontaba el modelo de aseguramiento en salud, el modelo mixto, porque las EPS no son sino una parte importante, sí, pero son una parte del contexto del modelo de aseguramiento. No había afiliación a las EPS, no existía la unidad de pago por capitación, por tanto, no había contratación con los prestadores de servicios. Las redes, como se plantearon inicialmente, no eran ni integrales ni integradas, porque había 7 tipos de redes diferentes. Las empresas sociales del Estado se transformaban y en esa transformación, se declinaba, se eliminaba la carrera administrativa, algo que hemos defendido a través de la historia, porque eso genera estabilidad laboral y es una forma de usted proyectar su modelo de vida, su proyecto de vida. Los CAPS tenían una especie de, como la mantuvieron todo el tiempo, la inscripción obligatoria en detrimento de la afiliación a un asegurador, sin libertad de escogencia ni de portabilidad. Desaparecía ese criterio. Y había un capítulo, el 17, supremamente riesgoso. Era un régimen disciplinario sancionatorio en el cual perfectamente un médico que trabajase en urgencias podía terminar en la cárcel. Estas observaciones que nosotros hicimos
directamente al ministro y directamente en el Congreso, muchas fueron acatadas. Ese régimen disciplinario se eliminó y algunas cosas fueron modificadas. Nos reunimos también con el nuevo ministro, una vez salió la doctora Carolina Corcho, nos reunimos con el nuevo ministro, el doctor Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez. A él también le expresamos nuestro deseo de colaborar, pero desafortunadamente esa vocación de concertación no la ha habido. Más que todo es un diálogo donde es un monólogo, más bien, más que un diálogo, lo que se ha presentado. Y así sucedió en las audiencias públicas. Pareciera que oyen, pero no escuchan. La versión que finalmente aprobó en segundo debate de la Cámara de Representantes continuaron los aspectos positivos y se mejoró, por ejemplo, la propuesta de modelo de salud preventivo, predictivo y resolutivo. Es decir, se organizó la atención primaria en salud para afectar positivamente los determinantes sociales en un territorio de salud definido con base en los equipos de salud territorial que dependen de los centros de atención de primer nivel de atención que forman parte de las redes integrales e integradas de servicios de salud. Esa configuración del modelo mejoró bastante. Lo mismo que las redes que estaban en 7 tipos de redes bajaron a 4 y posteriormente quedó una sola, aunque persistían, dijéramos, observaciones respecto a la manera como se deberían integrar los centros de atención primaria con las redes integrales e integradas de servicios de salud, observación que hicimos oportunamente. Mejoró la organización del sistema porque se suprimieron una cantidad de instituciones que eran innecesarias y se mejoró el Consejo Nacional de Salud. El Consejo Nacional de Salud pasó de 40 miembros a 15 miembros, donde estaban las organizaciones representativas de los profesionales de la salud, la academia y la facultad y escuelas de salud, y 6 representantes del gobierno nacional en cabeza del ministro de Salud, Protección Social, el de Hacienda, el de Trabajo, MINTIC, el de Ambiente y el DNP y un representante de las entidades territoriales. Esa versión, que ya era como la sexta versión cuando se aprobó definitivamente en el segundo debate en la Cámara de Representantes, mantenía algunas de las observaciones que desde un principio planteamos. Ya no desaparecían las EPS, se convertían en gestoras de salud y vida. Nosotros dijimos que pasamos de la muerte súbita a la muerte lenta, porque realmente detrás de ese cambio de las CPS a las gestoras de salud y vida, lo que había era un marchitamiento. Prácticamente le quitaban las funciones esenciales de EPS y nos llamó la atención de que con menos funciones mantenían un costo administrativo del 5% hasta, y un 3% adicional con base en resultados, es decir, un 8% por hacer menos de lo que hoy hace. Nosotros siempre hemos señalado, para que lo tengan en cuenta, que no compartimos que la unidad de pago por capitación, que es la eje financiera del sistema, se dirima por regateo. Yo le doy tanto, 5%, 8%, el incremento es del 12, del 16. No, esa definición tiene que ser mediante un estudio técnico independiente, científico, que establezca realmente cuánto vale el plan de beneficios, una metodología establecida que considere todas las variables que afectan la unidad de pago por capitación, como la edad, como la paridad, como la distribución geográfica, como las distintas condiciones de riesgos de patologías, como el costo del dólar, como las nuevas tecnologías en salud, en fin, hay una gran cantidad de variables que hoy no se tienen en cuenta y que afectan la unidad de pago por capitación porque afectan directamente el valor del plan de beneficios en salud, como hoy está contenido al tenor de lo dispuesto en el artículo 15 de la ley estatutaria en salud. Entonces, hicimos esa serie de observaciones
que resumimos en este cuadro. Este cuadro trata de comparar aquí lo que hacen hoy en día las EPS y acá lo que harían las gestoras de salud y vida. En cuanto, por ejemplo, afiliación, que es el mecanismo por el cual una persona asegura que una entidad le garantice su derecho fundamental a la salud, lógicamente hoy en día lo hacen las EPS, pero no las gestoras. El recaudar la cotización que se hace a través de la planilla integral de liquidación de aportes, PILA, lo hacen hoy en día las EPS, no lo harán las gestoras, lo hará directamente o lo haría directamente la cuenta única de recaudo de la ADRES. El giro y la compensación que hoy existe no existiría porque lo haría directamente la ADRES. La conformación de las redes queda diluida esa composición con las entidades territoriales y los propios CAPS. Contratación con IPS no habría, porque habría una asignación de recursos mediante acuerdo de voluntades desde el Ministerio de Salud de Protección Social con base en unas tarifas que tendrán techo y piso. El riesgo financiero no lo asumirá la CPS, sino la ADRES. La gestión del riesgo administrativo será compartido con entidades territoriales, con CAPS, con el Ministerio y con la ADRES. La gestión del riesgo en salud, que es la esencia misma del aseguramiento, quedó muy diluido, no quedó francamente definido en cabeza de las EPS. Y las auditorías sí las harían las EPS, prácticamente las convertirían en auditoras. Y sin embargo, el gasto administrativo se mantendría en un 8%, lo cual nosotros reiteramos que tiene que ser con base en un estudio técnico independiente. Por eso, al finalizar el segundo debate, desde acuerdos fundamentales, las organizaciones, las 19 hoy organizaciones, planteamos lo siguiente. La reglamentación va a ser tan importante como la ley misma. Por tanto, el Consejo Nacional de Salud debe tener decisiones de carácter vinculante porque es un consejo donde prácticamente se debaten los temas y se concertan las mejores alternativas. La gestión del riesgo en salud no tiene una clara definición del responsable, la necesidad de definición de un rol preciso de las gestoras, para asimismo poder ponderar cuánto vale su acción administrativa. Los centros de atención primaria en salud tienen que definirse el número, el tiempo de construcción, el talento humano que se necesita, la financiación y los equipos de salud territoriales tendrán que ser financiados, pero con recursos diferentes a la unidad de pago por capitación, que ya se dice que es insuficiente, no se le puede poner nuevas cargas financieras para una misma unidad de pago por capitación. Se requiere un cronograma de incorporación a las plantas de personal, año por año, para que se diga cuántas personas que están hoy en contratos de prestación de servicios van a pasar a las plantas de personal. Respecto de la cartera vencida, tanto para clínicas como hospitales, se requiere sincerar y conciliar los estados financieros de IPS y EPS para definir el plan de saneamiento con los acreedores. En la redefinición de la unidad de pago por capitación, insistimos, se tiene que hacer con base en un estudio técnico. Y falta lo más importante que nunca se dio, es la precisión de las fuentes, los destinos, la suficiencia y uso de los recursos financieros. Es decir, nunca hubo un aval por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, como lo exige la Ley Quinta. El Ministerio de Hacienda, ¿qué fue lo que presentó? Presentó un escenario de factibilidad, pero no un aval. Y en ese escenario de factibilidad partió de un supuesto que nosotros consideramos erróneo. Ese balance financiero compara el gasto en salud hasta el año 2050 con y sin reforma y plantea que durante los primeros años de gasto con reforma es superior y luego se invierte en el 2036. Es decir, inicialmente el gasto es mayor,
pero después declina. Plantean que en el largo plazo el énfasis en la prevención se traduce en menores gastos de atención en mediana y alta complejidad y por eso suponen que va a bajar el gasto en salud. Sin embargo, nosotros hicimos la siguiente observación: hacer actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, pensando en que dichas políticas públicas generarán ahorros económicos en el mediano plazo, porque la población estará más sana y disminuirá la demanda de consulta en alta complejidad, es un enfoque erróneo. La actividades de promoción y prevención se hace como un imperativo ético, como un mandato por el bienestar de la población, pero incluso puede incentivar la demanda. Luego vino ya en el Senado de la República una ponencia del Pacto Histórico para el tercer debate, que no hizo cambios fundamentales, se mantuvo fundamentalmente igual, no hubo cambios de fondo. Lo mismo que la ponencia alternativa que presentó el senador Fabián Díaz, hizo algunos pequeños ajustes de forma, pero no de fondo, y lo más importante es que el proyecto de ley, las dos ponencias que se presentaron en el Senado, no incluía el aval del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Nuevamente, el Ministerio lo que presentó fue unas consideraciones, pero esta vez, a mi modo de ver, mucho más claras y concretas que la primera. Esta tabla resume ese proyecto. Vean ustedes, en esta fila está el proyecto total de gasto desde el año 2025 hasta el 2023. Este es el gasto en salud. Y estas son las proyecciones de ingreso año tras año. Y aquí está el balance en todos los años negativo. Todos los años hay un déficit de ingresos que acumulado en los 9 años de cálculo daba 15 billones 572 mil millones de pesos. Es decir, el propio Ministerio de Hacienda y Crédito Público estaba diciendo que no era viable la reforma tal como estaba configurada si no ingresaban recursos frescos para poderla solventar. Con base en esto, hubo una reacción de los senadores que no fueron tenidos en cuenta en la ponencia. 8 senadores, y a los cuales se sumó la senadora Ana Paola Agudelo del partido Mira, votaron en contra a favor del archivo y evidentemente se archivó en la Comisión Séptima del Senado. Hubo una apelación ante la plenaria que fue posteriormente retirado, es decir, la reforma, el proyecto de ley 339 de 2023 Cámara, 216 de 2023 Senado, fue archivado. Luego de ese archivo, entonces uno se pregunta, ¿por qué se cayó la reforma? Y nosotros consideramos que hubo fallas estratégicas del gobierno por la falta de concertación, la elaboración de un proyecto de ley que se hizo a escondidas. El proyecto de ley original se constituyó en el secreto mejor guardado. Su contenido solo se conoció hasta febrero de 2023, cuando fue radicado. Hubo fallas también políticas, porque no se respetaron los acuerdos que se hicieron con los partidos políticos. Recuerden ustedes que concertaban algo, pero luego en el proyecto no tenían en cuenta lo que acababan de concertar con los partidos políticos. Hubo sobre todo fallas técnicas que nosotros señalamos, porque no se tuvo en cuenta las observaciones de los asesores, ni de los técnicos, ni de los académicos, muchas de las cuales nacieron en acuerdos fundamentales. Tampoco, también hubo fallas económicas por falta de aval del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Posteriormente vinieron las intervenciones de las grandes EPS. ¿Recuerdan ustedes el caso de Sanitas EPS? Una EPS de 5.7 millones de afiliados. Nombraron un interventor pues desconocido en el sector, y las razones de la intervención fue no cumplir requisitos de permanencia, deudas a proveedores, especialmente a Cruz Verde, y con los prestadores. Sin embargo, llamó la atención de que normalmente la superintendencia, antes de intervenir una EPS,
hay primero una medida cautelar previa, como una medida especial de vigilancia, donde señalan los hallazgos y deben proponerse un plan de mejora. En este caso no hubo, sino que hubo una intervención forzosa para administrar con toma de bienes, haberes y negocios. Generalmente, en el país, cada que una EPS es intervenida para administrar, termina en liquidación. Luego vino el caso de la nueva EPS, que recién habían nombrado al doctor Aldo Cadena, conocido por nosotros por haber sido presidente nacional de Sindes y secretario de salud del Distrito Capital, cuando fue alcalde el hoy señor presidente de la República. Esta sí es la nueva EPS, es la EPS más grande del país, 11 millones de afiliados. Las razones de la intervención fue fundamentalmente las mismas que tuvieron con Sanitas EPS. Y lo que pasó entonces es que nombraron ahí al doctor Julio Rincón. Julio Rincón venía a ser el director de COSESAN, la Corporación de Secretarios de Salud Municipales. Inclusive él, Julio Rincón, formaba parte de acuerdos fundamentales. El caso Compensar. Compensar es una EPS de 2.1 millones de afiliados. Compensar vio que la iban a intervenir y entonces decidió, para que no la intervinieran, solicitar el retiro voluntario, que ha venido insistiendo en que se haga, pero el ministerio pues ha tratado de demorar esa toma de decisiones. Actualmente entonces están intervenidas 7 EPS y la suma de las 7 EPS son 26.63 millones de afiliados, que equivalen al 52% de la población. Es decir, en este momento, por decirlo de alguna manera, la Superintendencia Nacional de Salud maneja la mayoría del aseguramiento en salud en el país. Sin embargo, nosotros hemos hecho la siguiente observación, no de ahora, de siempre. La Superintendencia Nacional de Salud no es una entidad administradora y menos una aseguradora. Es una institución de inspección, vigilancia y control. Y cuando la superintendencia interviene en una EPS para administrarla, se convierte en juez y parte, porque el vigilante es el mismo vigilado. La superintendencia vigila y se vigila a sí misma porque está administrando la EPS, lo cual es una contradicción filosófica que debería ser tenida en cuenta en cualquier reforma a la salud para que eso se subsane. Y fuera de eso, la Contraloría General de la República convocó a todos los organismos de control y señaló que 18 EPS utilizaron casi 9 billones de pesos en rubros que no tuvieron que ver con la atención en salud. El ministerio entonces tomó el plan B, y es tratar de introducir las reformas a través de decreto hasta donde las normas legales le permiten. Y por eso, por ejemplo, destinó mediante una resolución la destinación del 5% de la unidad de pago por capitación para equipos básicos de salud territorial, lo cual consideramos completamente inconveniente, porque repito, si la UPC ya es deficitaria, al ponerle mayores cargas financieras, pues el déficit va a ser mayor. Igualmente, en resumen, en esta gráfica voy a explicarles cuál es la propuesta que nosotros hemos defendido en cuanto a cómo deben fluir los recursos de la salud. Tenemos las fuentes distintas, entre ellas el Sistema General de Participaciones, y todos esos recursos, todos los recursos que tengan que ver con el manejo de la salud, llegan a la ADRES. La ADRES actualmente hace el ejercicio de giro y compensación con las EPS. Las EPS recaudan los recursos y la ADRES le devuelve las unidades de pago por capitación que le corresponde a cada EPS según el número de afiliados, según su edad, según su distribución geográfica. Y cada EPS recibe una 12ª parte mensualmente
de las unidades de pago por capitación que le corresponde. Con esos recursos, la EPS contrata a las IPS públicas o privadas y las IPS públicas y privadas pagan a los proveedores y pagan a sus trabajadores. Y además, pues prestan los servicios de salud. Así funciona a grosso modo actualmente. La propuesta es bien sencilla. La propuesta de acuerdos fundamentales es que la ADRES gire directamente a las instituciones prestadoras de servicios de salud para evitar ese paso de recursos de las EPS, que no haya situación de fondos en las EPS y que el giro sea directo. A su vez, que también haya giro directo a los proveedores, a los grandes proveedores, como el caso de Cruz Verde, para poner un ejemplo específico. Y eso ya está aprobado. Quedó establecido en el artículo 150 de la Ley 2294 de 2023, que es el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, y fue reglamentado en el decreto 489 de este año. Hasta ahí nosotros podríamos estar de acuerdo. Sin embargo, las propuestas de reforma van mucho más allá en lo que nosotros hemos venido señalando. Entonces, el decreto, este es el decreto del giro directo que emanó el Ministerio de Salud y Protección Social. Y luego el señor ministro, en su afán de implementar las reformas por vía de decreto, decidió hacer una concertación con algunas EPS, no con todas, pues principalmente con las que tiene intervenidas y con ASEMI y algunos miembros de Gestar Salud. Esa concertación costó la salida de la directora de Gestar Salud, entre otras cosas, porque no estuvo de acuerdo. Estuvieron la nueva EPS, Sura, Salud Total, Compensar, Mutual Ser y Cosalud de régimen subsidiado. Y llegaron supuestamente a un acuerdo. Ese acuerdo del proyecto de ley, como se aprobó en segunda debate en Cámara de Representantes, tenía 143 artículos y bajó a 48. Pero es un resumen bien elaborado del proyecto de ley tal como fue aprobado en la Cámara. Nos sorprendió mucho que ASEMI hubiera aceptado eso después de que se habían negado tanto, pero finalmente entendimos que, como dirían en buen romance boyacense, mostraron el cobre. Lo que finalmente les interesaba era el 5% más el 3% para permanecer en el mercado. Y luego vino algo que dejó a sociedades científicas estupefactos. Es que fue que el gobierno nacional publicó un borrador de decreto con el que se modifica el manual de régimen tarifario por unas horas. Lo tuvo ahí, pero bastaron para que sobre todo sociedades científicas estudiaron, encontraron cerca de 120 fallas en la cual fundamentalmente lo que pasaba era que disminuían entre un 30 y un 40% el valor global de las tarifas. Es decir, el gobierno ya administra la mayoría de los asegurados en el país. Se dio cuenta que la UPC no es suficiente. Entonces, pues la mejor forma es, como no hay más plata, pues más bien bajemos las tarifas a ver si la UPC nos alcanza. Esa disminución de las tarifas lógicamente va a impactar la calidad de la atención a los pacientes, va a generar cierre de servicios y algunas clínicas y hospitales. Lógicamente va a impactar y a reducir el ingreso del talento humano en salud que tanto han dicho que lo van a beneficiar. Y va a golpear la actualización tecnológica porque los recursos no van a alcanzar y se van a ver afectados los pacientes con patologías de alto costo. Y también la atención en las zonas apartadas, que cuesta más por efectos del transporte, lógicamente también se verá afectada. Y va a estimular la competencia desleal, la competencia por precios y no la competencia por calidad como debería ser. Con todas estas consideraciones, pues el ministerio retiró el manual de tarifas que publicó, pero es un campanazo de alerta
porque lo van a publicar con algunos ajustes y tendremos que estar alertas el conjunto de instituciones médicas, de las cuales lógicamente la Sociedad Colombiana de Ortopedia y sus sindicatos sin trauma forman parte importantísima de este contexto, que nos han colaborado mucho en el grupo de acuerdos fundamentales y esperemos que lo sigan haciendo y que en este caso la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, en cabeza de esta organización, estemos prestos a manifestar la conclusión, que como quiera que la reforma archivada no contempla nuevos recursos para el funcionamiento del sistema de salud, pero proponía nuevos objetivos no financiados dentro del marco fiscal de mediano plazo y las proyecciones de ingresos para los próximos años no son suficientes, consideramos que persiste el principal vacío hasta ahora observado en la reforma y es la falta de recursos financieros para sustentarla. En este caso, toman especial relevancia los 14 acuerdos fundamentales elaborados por la Academia Nacional de Medicina, junto con las instituciones médicas y de profesiones de la salud más representativas del país, que con espíritu independiente, técnico, científico, lejos de cualquier ideología o tendencia política, fueron presentados el 3 de diciembre de 2021, anteriores a la elección presidencial, en los que se considera que la alternativa para lograr el mejor sistema de salud posible en Colombia está en el pleno desarrollo de la ley estatutaria en salud. Colegas, muchas gracias por su atención.